pandemia aceleró la demanda de datos que hagan factible la toma de decisiones en un mundo cambiante. Por tanto, la innovación es un factor clave de esta transformación. Conversamos en esta ocasión con Sergio Mireles, founder en Datos. ¿Y qué nos puedes platicar o compartir, Sergio, de lo que ha representado esta evolución? Sí, claro que sí. Primero que nada, Claudia, muchas gracias por la invitación. Encantado de participar. A partir de la pandemia, nosotros vimos que hubo un gran enfoque en la digitalización de muchos distintos conceptos, ¿no? Entre ellos temas del sector inmobiliario relacionado a la información, pero también a otros subsegmentos que no nomás tienen que ver con la analítica o con la data en sí, sino también la manera en cómo conectan los potenciales compradores, potenciales inversionistas con las distintas partes. Entonces, esto nosotros veíamos que ya era una tendencia que se venía y que obviamente iba a tener un proceso de cierto tiempo, pero como muchas cosas sucedieron, llega la pandemia, es un experimento forzado en la que muchas empresas, distintos sectores, nos vemos forzados a tomar este experimento. Y bueno, hemos podido observar que se vino una fuerte aceleración de esta demanda por tecnologías digitales o de estos conceptos. Entonces, pues realmente estamos viviendo el futuro de cierta manera, ¿no? Porque como te digo, ya veíamos venir estas tendencias, se lleva una aceleración y en este momento estamos viviendo lo que probablemente estaríamos viviendo en un periodo de 3 a 5 años si no hubiera sucedido la pandemia. En su modelo de negocios, ¿qué cambió en específico con la pandemia y qué tan fácil pudieron adaptarse como a estas necesidades, diríamos, como anteriormente operaba pues las diferentes empresas de servicios inmobiliarios hacían estadísticas, pero en el caso particular de ustedes, que bueno, el modelo y el nombre lo indica, ¿no? Datos. ¿Qué tan relevante y qué tan fácil fue adaptarse a estas variables en donde prácticamente ya no se trata de esperar un trimestre, sino a veces la historia puede cambiar de una semana a otra? Es correcto. Cada vez vemos que nuestros clientes demandan la información de mercado a una velocidad más acelerada y la verdad es que la información inmobiliaria y la manera en cómo cambia no es tan bursátil, obviamente, como por ejemplo los datos financieros. Sin embargo, sí hemos visto que los clientes se sienten más cómodos consumiendo la información de una manera proactiva, es decir, ya no tienen o ya no quieren por lo menos tener que depender de información de consultorías tradicionales donde tienen que esperar a que se realice un estudio y que ese tipo de consultoría les proporciona solamente una fotografía en el tiempo de lo que ha sucedido, pero no hay una continuidad en la película de cómo se están evolucionando y qué es lo que está sucediendo continuamente en los mercados. Nosotros tuvimos que hacer realmente pocas adaptaciones porque ya traíamos ese modelo de negocio desde que iniciamos. Nosotros iniciamos con la modalidad de monitorear de manera proactiva y constante los distintos mercados inmobiliarios comerciales en México, pero con la pandemia definitivamente nos vimos en la necesidad de realmente monitorear y subir la información, ¿no?, a nuestras plataformas a una velocidad aún más rápida y proporcionar herramientas suficientemente rápidas y flexibles, transparentes, para que nuestros clientes se sintieran cómodos con la velocidad en la que la información se les está compartiendo por medio de nuestras distintas plataformas. ¿Qué tan accesible o hasta dónde puede llegar la disponibilidad de la información para sus diferentes clientes? ¿Y cómo establecen ustedes ese proceso de medición de algunos indicadores que pues son estratégicos en la industria? ¿Cómo lograron crear ese equilibrio? Todavía en México, especialmente, que es diferente a la dinámica de otras regiones, específicamente Estados Unidos y Europa. En México dependemos todavía fuertemente
de la investigación de mercado tradicional. Es decir, nuestros equipos tienen que todavía salir al mercado todos los meses o periódicamente, tener que estar verificando y actualizando la información por medio de visitas constantes, pero también con encuestas proactivas constantes con el mercado. Entonces, la única manera de poder lograr esa fidelidad en los datos es teniendo un equipo de investigación sólido. Entonces, todavía dependemos de investigación sólida para poder recopilar toda la información que nuestros usuarios, que nuestros clientes requieren, y es el tipo de información que ellos están consumiendo constantemente. Ahora, hay una gran necesidad específicamente en la recopilación de información y en la investigación, de obtener conexiones a fuentes de informaciones masivas. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos no nada más en México, sino es que en todo realmente. Actualmente nuestra concentración está en los datos históricos, y obviamente los datos históricos de lo que ha sucedido en los mercados inmobiliarios comerciales son de gran apoyo, tienen mucha riqueza, y esto les da la posibilidad a nuestros clientes de los distintos segmentos, llámese propietarios, desarrolladores, fibras, fondos de inversión, bancos institucionales, agencias inmobiliarias, consultores. Cada quien utiliza los datos de distintas maneras para distintos fines. Y la verdad es que los datos históricos tienen gran valor para poder interpretar, medir, más o menos entender hacia dónde va el mercado. Sin embargo, el verdadero reto está, y esa es la siguiente generación de información, en poder crear modelos de interpretación para estimar qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Pronosticar los siguientes retos que nosotros como datos o en datos estaremos abordando, y ya estamos abordando de cierta manera, poder crear modelos de predicción precisamente basados en primera instancia en los datos históricos, y también conectando nuestra información no nomás con la información que nosotros estamos recopilando internamente constantemente y que estamos resguardando en nuestras bases de datos, sino también conectándonos con temas y con fuentes de información externas, específicamente macroeconómicas, sociodemográficas y algunos otros datos que se complementan bien con el sector inmobiliario de los distintos sectores, ¿no? Industrial, oficinas corporativas, retail, para poder empezar a modelar, no nomás en base a los históricos, que sí tiene gran valor, pero también poder estimar qué podría suceder bajo distintos escenarios utilizando la información histórica y cómo se relaciona con los distintos datos macroeconómicos. Ok, y ¿cómo está hoy su actividad de medición del mercado? ¿Cuántos mercados miden? ¿Hay algunas otras regiones que ustedes estén buscando ahora ampliar a partir de justo esta demanda nueva que existe de información? Y también, ¿por qué no decirlo? Pues han habido reajustes en los propios mercados, ¿no? Es decir, hoy el Bajío no está igual que lo que estaba antes de la pandemia o tal vez antes del cambio de gobierno. ¿Qué me puedes decir en este sentido? Hay gran dinamismo en muchos mercados. Algunos mercados están creciendo, otros mercados están estancados momentáneamente. Eso es algo natural, ¿no? El real estate realmente es un negocio cíclico, pero también hay muchos factores externos macroeconómicos que están afectando la demanda, tanto para bien como para mal, dependiendo de cada segmento. Hay ciertos segmentos que tienen retos importantes derivados de la pandemia, como es el sector de oficinas, y hay otros sectores, como el sector industrial, que realmente se ha habido beneficiado de cierta manera. Nosotros actualmente estamos monitoreando 24 mercados industriales solamente en México. Esto equivale a más de 90 millones de metros cuadrados que monitoreamos. Estamos monitoreando 5 áreas metropolitanas para el segmento inmobiliario de oficinas corporativas. Monitoreamos alrededor de 1,600 edificios verticales.
Y para el segmento de retail o comercial, que es el segmento más reciente para el cual creamos una plataforma durante el 2020, actualmente estamos monitoreando alrededor de 11,000 inmuebles. Creo que hasta ahora hemos subido 9 mercados, estamos agregando 8 mercados adicionales. Y bueno, de esta manera nuestra concentración dentro de cada segmento no varía. Realmente somos la compañía digital de investigación de mercado más grande en número de mercados que monitoreamos, en la cantidad de inmuebles que monitoreamos, y no estamos cambiando el enfoque dependiendo de la dinámica de cada mercado, porque sigue siendo el Bajío o ciertos mercados del Bajío que a lo mejor han tenido una baja montaña, siguen teniendo el mismo nivel de importancia que los mercados del norte, que se han visto fuertemente beneficiados por la tendencia de nearshoring, por el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, todos los mercados en sí siguen teniendo el mismo nivel de importancia, por lo mismo que comento. Finalmente, el mercado inmobiliario es cíclico, entonces hay que darle la misma importancia en todo momento a todos los mercados que monitoreamos. Sí, mencionas tú mismo que hay diferentes escenarios o diferentes historias, ¿no? Mencionas tú 2 mercados que son hoy contracíclicos, ¿no? Por una parte, creciendo de manera muy importante el mercado industrial, y del otro lado tenemos pues el sector de oficinas con grandes retos y áreas de oportunidad, pero ¿qué marcaría para estos 2 mercados, independientemente de los movimientos particulares que mencionas y que hago referencia, respecto a lo que está por venir? ¿Qué están observando ustedes en términos generales respecto a la aceptación de que los datos van a ser muy importantes para favorecer la toma de decisiones de inversionistas y empresarios? Bueno, primero que nada, entre más dinámicos se vuelven los mercados, típicamente, por ponerte un ejemplo concreto, en el segmento inmobiliario industrial estamos viendo una gran cantidad de nuevos jugadores que están entrando, desde fondos de inversión, desarrolladores que anteriormente atendían a otros segmentos como el de oficinas o el de comercial, que ahora están prestando atención al segmento industrial. Estas son todas empresas que tienen experiencia en desarrollo, que tienen experiencia en bajar recursos para poder crear proyectos exitosos en otros segmentos. Y bueno, para ellos va a ser muy importante contar con información que primero que nada sea imparcial, que venga de empresas terceras como Datos, que se dedican exclusivamente a la investigación de información, y que además tenga tecnología para resguardar los datos de manera apropiada y que los puedan explotar, y que tengan herramientas en línea para poder explorar esta información, ¿no? Del lado del segmento de oficinas, también es más importante que nunca contar con estos datos, porque están teniendo algunos retos que no van a ser para siempre. Yo espero que oficinas se recupere con el tiempo. Sin embargo, mientras existen esos obstáculos, esas dificultades, también es sumamente importante contar con información puntual para realmente entender dónde está la dinámica, qué tipo de empresas están llegando, qué tipo de empresas están ocupando espacios de oficinas y qué tipo de empresas están dejando espacios de oficinas y están dependiendo cada vez más de modelos híbridos, o que dependen más del home office, que como bien entendemos muchos, llegó para quedarse hasta cierto punto. Entonces, la data siempre ha sido importante. Hoy, con estos dinamismos y con estos cambios que se están viviendo cada sector, creo que es más importante que nunca contar con información que sea verídica, que sea actualizada constantemente, y que bueno, que sea por medio de una compañía que la esté, o de compañías que las estén resguardando adecuadamente, para que puedan proporcionar herramientas que cada empresa o cada institución pueda personalizar a su manera, ¿no? Como te comentaba en un principio, dependiendo del sector, dependiendo de tu actividad, cada empresa requiere de la información de distintas maneras, y si tienes la posibilidad de explorar y explotar la información de acuerdo a tus necesidades,
pues eso es el mejor escenario. Sí, y sobre todo, Sergio, me vino a la mente ahora que te escuchaba la palabra democratización, porque históricamente, o quienes tenemos ya tiempo de cubrir la industria inmobiliaria, sabemos que en ciertas formas, a pesar de que afortunadamente se ha avanzado mucho en la transparencia, quienes eventualmente efectuaban estadísticas o reportes de mercado, que pues son los principales competidores de servicios inmobiliarios, pues en cierta forma notabas inercias o tendencias, y realmente es que los datos son muy transparentes, ¿no?, respecto a lo que es el comportamiento o lo que te quieren mostrar. Entonces, ¿tú cómo ves esa evolución en la industria inmobiliaria a partir de la pandemia, y qué tan preparada consideras que está la industria en sus diferentes aspectos en cuanto a tecnología para precisamente favorecer el acceso a información más transparente, pero también más ágil y tú lo acabas de decir también muy bien, más customizada, ¿no?, que eso es algo que probablemente no existía hasta hace muy poco tiempo? Así es, realmente hace ya algunos años que yo empecé en esta industria, yo observaba que había poca transparencia en información. Había costumbres de resguardo de información interna dentro de las organizaciones, pero más que eso, no había realmente un esfuerzo por resguardar la información en bases de datos dinámicas, en bases de datos que permitieran a las instituciones explotar la información internamente y además poder proporcionar herramientas a empresas externas para que personalizaran la muestra, ¿no?, como bien mencionabas. Todo eso ha evolucionado rápidamente. Estamos en una etapa donde las empresas de consultoría tradicional, empresas inmobiliarias, llámese casas de brokeraje internacional o de talla nacional, ya están adoptando, y cada vez creo que entienden más la necesidad de esta transparencia, porque no es lo mismo arrojar indicadores sin un respaldo de qué significan a poder arrojar indicadores y empoderar al cliente para que pueda verificar de dónde está llegando esta información, y eso es lo que nosotros hacemos precisamente. Te proporcionamos la posibilidad de personalizar la muestra de información, sí, y te proporcionamos la posibilidad de que explotes y explores la información de acuerdo a tus necesidades. Es algo customizado, como bien dices, también, pero también para que puedas explorar y que puedas verificar que la información esté respaldada inmueble por inmueble con información que tú estás viendo de manera agrupada, ¿no?, o de manera acumulada. Entonces, ha habido un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento para el sector total. No todo el mundo ha adoptado las tecnologías. Algunas empresas han sido más renuentes en adoptarlo, pero todo está encaminado a una transparencia total de mercado. Entre más transparente sea el mercado, somos más eficientes como proveedores de servicio, los propietarios son más eficientes, los usuarios o las empresas que ocupan espacios también se ven beneficiados. Entonces el ecosistema total y completo se ve beneficiado en su totalidad si hay transparencia de información, si sabemos que hay instituciones o que hay agencias o firmas en el mercado que se están dedicando a resguardar la data, a hacer investigación constante y obviamente crear herramientas para que se pueda explotar esta información adecuadamente. ¿Qué ves venir en el futuro inmediato, en la evolución de la información? ¿Hay alguna tendencia específica que esté marcando un cambio, o simplemente lo que va a suceder es que la dinámica que traía el acceso a la información con las características que hemos platicado, pues acelerarán su ritmo hasta llegar a un punto de eficiencia que a lo mejor antes de la pandemia habría tomado más tiempo? Hay algunas tendencias que han evolucionado antes que el de la data. El PropTech en México ha evolucionado en distintos frentes, en el e-buying, en crowdsourcing, en hospitalidad, en reconversión de espacios, administración de proyectos. Yo creo
que faltan esfuerzos reales para poder hacer la data masiva que sea más fácil de obtener, ¿no? Para que realmente se pueda agregar valor. Y de ahí en adelante, la interpretación. La interpretación es sumamente importante. Hay algunas oportunidades en la parte transaccional. Creo que hace falta poder hacer más eficiente la conexión entre quien necesita espacios y quien los tiene. Y yo creo que ese es el futuro. Si lo piensas bien, la mayoría de las empresas de PropTech que han abordado temas importantes, que han solucionado temas que por décadas habían permanecido igual, que no habían tenido una modificación, están realmente dándole un servicio o están realmente abordando temas del segmento habitacional, discúlpame. El segmento comercial de real estate, y por comercial me refiero a todo lo que sea income producing, ¿no? Industrial, oficinas, retail, hasta hospedaje, creo que se queda un poco más rezagado y hay muchas oportunidades para apoyar a este subsegmento del mercado inmobiliario en México. ¿Tú consideras que caminará al mismo ritmo esta evolución de una información mucho más innovadora, con datos muchísimo más ágiles, que la propia mentalidad de la industria, que no termina todavía de transformarse? Y como bien lo mencionas, el originarse en un concepto PropTech pues te lleva de la mano a una evolución mucho más rápida. ¿Cómo ves este balance? Pues es difícil decir. Sin embargo, yo creo que las personas tradicionalmente tenemos la posibilidad de adaptarnos a la tecnología. No todas las personas se adaptan a la misma velocidad. Siempre están los early adopters, que tradicionalmente es gente más joven, gente que ya viene con ideas de digitalización más fuerte, que se sienten más cómodos con los avances que ha habido en la tecnología en distintos frentes de su vida, no necesariamente o exclusivamente en el ámbito profesional. Entonces, estoy seguro que va a haber algunas fases, ¿no? Nosotros lo hemos vivido en datos, dependiendo del perfil, dependiendo entre ellos la edad, las industrias de donde vienen. Los early adopters tradicionalmente van a ser quienes terminen de educar a sus propias organizaciones en la necesidad, ¿no? de fomentar la tecnología para realmente verse beneficiados como organización y, de nuevo, para que la industria en sí se vea beneficiada. Entonces, no todos los perfiles evolucionan o se adaptan a la misma velocidad, pero creo que estos early adapters siempre van a ser muy importantes. Son una especie de evangelistas dentro de sus instituciones para poder traer al resto de la organización al ritmo, ¿no? Al ritmo en el que está evolucionando la tecnología en sí. Finalmente, Sergio, ¿cómo defines en 3 palabras la innovación en el mercado inmobiliario medido a través de los datos? Creo que debe de ser, primero que nada, democrático, debe de ser explorativo y finalmente benéfico. Y digo benéfico porque no podemos explorar o no podemos adoptar tecnologías que beneficien solamente a unos cuantos. De nuevo, lo importante es que se vea beneficiado la comunidad, que se vea beneficiado la industria y que por ende se vea que hay un beneficio hacia todos los participantes.